El trabajo en México pasó de formas comunitarias prehispánicas a sistemas coloniales de explotación. Tras la independencia surgieron leyes contra abusos, y aunque la Constitución de 1857 reconoció la libertad de trabajo, faltaban derechos, y el porfiriato agravó las condiciones laborales hasta la Constitución de 1917 estableció el artículo 123 con derechos clave. Luego, las leyes laborales de 1931 y 1970 fortalecieron protección, seguridad y capacitación para los trabajadores. Desde los años 80 se han impulsado reformas laborales para modernizar el sistema, mejorar derechos y fomentar la justicia laboral. Entre 2012 y 2025 destacan cambios como nuevas formas de contratación, regulación y el outsourcing, creación de tribunales laborales, voto libre en sindicatos, prohibición de subcontratación abusiva, aumento de vacaciones, reglas para el teletrabajo y propuestas actuales para reducir la jornada laboral a 40 horas. Que el patrón es la persona física o moral, ya sea un individuo o una empresa, que contrata y utiliza los servicios de uno o varios trabajadores, paga un salario y dirige la forma en la que se realiza el trabajo. También se considera que los representantes del patrón, ya sean jefes o supervisores, obligan al patrón con sus decisiones. Algunas características que podemos decir sobre este es que contratan a los trabajadores para realizar actividades bajo su dirección, da órdenes sobre cómo debe de realizarse el trabajo, proporciona lo que son herramientas, ya sean maquinarias, o el espacio que necesitamos para realizar el trabajo, paga también lo que es el salario acordado. Como se menciona aquí, debe de cumplir con todas las obligaciones laborales, ya sean seguridad social, jornadas, descansos o prestaciones ya pactadas. También podemos ver otro apartado muy importante, como lo es quién es el trabajador. Apoyándonos también de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que el trabajador es toda persona física que presta a otra su trabajo personal y subordinado. Esto significa que realiza una actividad bajo órdenes o dirección de un patrón y recibe un salario a cambio. Subcontratación es cuando una empresa contrata a otra para que proporcione trabajadores. Según la Ley Federal del Trabajo, solo se permite actualmente para servicios especializados, no para actividades principales. Siempre deben de ser garantizados salarios, prestaciones o seguridad social, pero no siempre fue así. Justamente se prohibió la subcontratación laboral. Las empresas actualmente ya no pueden subcontratar empleados para sus actividades principales. Algunas actividades que aún son permitidas, solo se permite contratar empresas externas para servicios especializados, que no sean parte de lo que es el objetivo económico de la empresa. Algunas obligaciones que las empresas deben de cumplir para una subcontratación deben de garantizar salarios, prestaciones y seguridad social. Muchas de estas empresas de subcontratación deben de tener un registro obligatorio. Las empresas que presten este tipo de servicios especializados se deben de encontrar registradas ante la Secretaría del Trabajo. El objetivo de regularizar esto es evitar ciertos abusos laborales y garantizar que los trabajadores tengan beneficios completos, como lo es un salario digno y seguridad social, que anteriormente no se tomaban mucho en cuenta con la subcontratación. También existe lo que es la estructura staff. ¿Esto qué quiere decir? El outsourcing se utiliza principalmente para tareas de staff, porque son servicios especializados o de apoyo. También en la siguiente tabla mostramos algunos aplicables que fueron antes y después de la reforma, qué fue lo que causó con esto. También hubo ciertos cambios a algunas leyes, como fue la del IMSS, ya que en esta se obligaba a que todos los trabajadores estuvieran registrados ante el IMSS. Estos obligaban a registrarlos correctamente por todas las de la ley. A las empresas que subcontraten en actividades no permitidas, se considerará el patrón solidario y debe de cubrir todas las cuotas atrasadas. Para esto fue la creación del REPSE. Solo las empresas que cumplan con obligaciones fiscales y de seguridad social pueden ofrecer servicios especializados, pero hablaremos de él más adelante. Lo que se buscaba era reducir la evasión de cuotas y proteger los derechos de los trabajadores. Otro cambio que hubo fue en la ley del IVA. Antes se podía facturar la subcontratación de personal y deducir este IVA. Posteriormente a la reforma, solo se permite facturar servicios u obras especializadas que generan IVA deducible. La empresa prestadora debe estar registrada y cumplir obligaciones fiscales, si no, la empresa contratante no podrá deducir el IVA. El SAT tiene mayor control sobre los servicios facturados gracias al registro del REPSE. Antes se podía facturar servicios de personal, subcontratado y, como ya lo habíamos comentado, deducir este IVA. Después, solo servicios especializados generan IVA deducible. La reforma buscaba proteger al fisco y evita deducciones indebidas de IVA por servicios simulados. Bien, REPSE, en pocas palabras, es el registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas que exige la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que una empresa legalmente pueda brindar servicios a otra sin caer en su contratación prohibida. Si tu empresa ofrece servicios a terceros que no forman parte de su actividad principal, necesitas estar en el REPSE para operar sin dolores de cabeza administrativos. La PTU es un derecho laboral protegido por la Ley Federal del Trabajo, y la regulación del outsourcing aseguran que empresas no puedan evadir este pago de los trabajadores. Como pudimos ver anteriormente, se mostraban las multas en materia laboral. El artículo 304A, que pertenece a la Ley del Seguro Social y no a la Ley Federal de Trabajo, establece infracciones del patrón, como no registrar a los trabajadores ante el IMSS, no pagar las cuotas obrero-patronales y no actualizar los salarios o cambio de personal ante el IMSS. Las infracciones se sancionan con multas económicas calculadas en UMAS. No regula derechos laborales generales, salarios, PTU, vacaciones, sino estos son cubiertos por la Ley Federal del Trabajo. La confusión llega a surgir porque algunas sanciones son relacionadas con el outsourcing. Esto implica el cumplimiento laboral y de seguridad social a los derechos laborales y sanciones por outsourcing ilegal. La Ley del Seguro Social regula el registro de trabajadores, pago de cuotas, multas por incumplimiento y obligaciones de reporte, incluyendo la declaración cuatrimestral. Ahora te preguntarás, ¿qué pasa con Infonavit? La empresa contratante debe de pagar las aportaciones al Infonavit de todos los trabajadores subcontratados. La obligación cumple solo si las empresas están registradas en el REPSE y cumple con la Ley de Seguridad Social. La reforma evita que se omitan aportaciones, garantizando que los trabajadores tengan acceso a créditos, vivienda y ahorro. A continuación te mostramos un diagrama de cuando una empresa contrata servicios de outsourcing.
En materia fiscal también hubo ciertos cambios. El primero fue a la ley del impuesto sobre la renta. Antes, los pagos por outsourcing se podían deducir como gastos operativos. Después de la reforma, solo son deducibles los pagos de empresas registradas en el REPSE, otras no. Si se contrata a una persona no registrada o que realiza outsourcing ilegal, no se puede deducir el gasto. Esto afecta directamente a la carga fiscal. En la ley del IVA, antes las empresas podían trasladar y acreditar el IVA de servicios de outsourcing sin restricciones. Con la reforma, solo las empresas registradas en REPSE generan IVA acreditable. Facturas de empresas no registradas no son válidas fiscalmente, por lo cual no puede deducirse el IVA y evita que se utilicen esquemas de outsourcing para evasión o simulación fiscal. En cuanto al Código Fiscal de la Federación, la reforma refuerza la responsabilidad solidaria de la empresa contratante en caso de incumplimiento de obligaciones fiscales de la empresa subcontratada. No es lo mismo home office y teletrabajo. Home office es un trabajo remoto, ocasional y flexible, sin reglas rígidas ni obligaciones con el patrón a cubrir gastos. En cuanto al teletrabajo, es una modalidad formal cuando más del 40% de la jornada es a distancia. Debe de cubrir parte de los costos y proporcionar las herramientas el patrón. Hablando de teletrabajo, el artículo 330 define cuándo existe teletrabajo. Aplica cuando la persona laboradora realiza más del 40% de su jornada en un lugar distinto al centro de trabajo, utilizando tecnologías de la información. Ese umbral activa todas las reglas especiales del teletrabajo: equipo, pagos de servicios, contrato, desconexión y privacidad. Una parte importante también son los TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Son las herramientas que permiten que este trabajo sea remoto. Funcione con computadoras, plataformas, videollamadas, mensajería, software y almacenamiento en la nube. El teletrabajo existe cuando una persona labora más de 40 horas de su jornada fuera del centro de trabajo usando las TICs, ya que estas son herramientas digitales que permiten coordinar y supervisar este trabajo remoto. Otro tema que podemos hablar son las relaciones de trabajo. Es una modalidad dentro de la relación laboral que no cambia el vínculo con el patrón, pero sí agrega reglas especiales, lo que es el teletrabajo. Debe formalizarse por escrito, el patrón aporta el equipo y debe de cubrir gastos proporcionales. Se protege la privacidad y se respeta la desconexión. Los derechos laborales básicos se mantienen intactos, no debe de cambiar nada. La parte del contrato debe establecerse de forma expresa: la modalidad, el lugar donde se trabajará, las herramientas que el patrón va a proporcionar, el pago proporcional por estos servicios prestados, la forma de supervisión y el derecho a la desconexión de este. Es el mismo contrato laboral, simplemente con cláusulas especiales para este tipo de modalidad. Como todo, existen obligaciones tanto para trabajador como patrón. El patrón, ya se ha mencionado, todo lo que debe de cubrir en cuanto a equipo, servicios, respetar la desconexión, proteger datos, definir supervisión y formalizar esta modalidad por escrito. En cuanto al trabajador, sus obligaciones son cuidar el equipo, seguir las reglas de seguridad ya establecidas, cumplir con un horario y mantener la confidencialidad de todos estos datos. También el teletrabajo cuenta con un sindicato. El fin del sindicato es la representación en el teletrabajo y puede negociar condiciones especiales como horarios, supervisión, desconexión, compensaciones, asegurándose que los derechos laborales se respeten aun cuando el trabajo se realice a distancia. De plataformas digitales, ya que esta va a reconocer derechos laborales para repartidores y conductores que trabajan mediante apps, ya que esta va a empezar a obligar a las distintas plataformas a otorgar seguridad social, prestaciones y va a establecer reglas de supervisión y algoritmos. Esta empezó a operar a partir del año 2025 con incorporación gradual al IMSS. Un tema más que debemos revisar, puesto que es muy importante para el teletrabajo, sería la norma 037, ya que esta va a fijar las reglas de seguridad y salud en el teletrabajo. Esta va a exigir evaluar que el domicilio sea seguro, que debemos de dar equipo adecuado, capacitar al trabajador, prevenir riesgos físicos y psicosociales, y también va a establecer una política interna clara para cubrir gastos proporcionales del servicio. La NOM 037 convierte el teletrabajo en un entorno seguro y saludable y bien definido, sin importar que ocurra lejos de la oficina. La versión más reciente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social actualizó la tabla de enfermedades de trabajo, añadiendo 8899 enfermedades. ¿Qué significa 88? Pues que se incorporan 88 padecimientos nuevos como enfermedades de trabajo, y con esa ampliación, el total de enfermedades reconocidas subió a 194 enfermedades de trabajo. Establece que los patrones deben de proporcionar sillas adecuadas y permitir que las personas trabajadoras se sienten durante su jornada, siempre que sus actividades no requieran estar de pie de manera continua, ya que busca eliminar la práctica de obligar a permanecer de pie como forma de control o disciplina. La medida protege la salud física y la dignidad laboral. Las prestaciones de los trabajadores son beneficios y derechos que reciben como parte de su relación laboral. Existen las prestaciones de ley, que son las mínimas obligatorias establecidas en la Ley Federal del Trabajo, como lo es el aguinaldo y las vacaciones. Estas son obligatorias por ley, pero también existen otras que son las superiores a la ley, que son beneficios adicionales que la empresa otorga de forma voluntaria y que van más allá del mínimo legal. Prestaciones compartidas son beneficios laborales cuyo costo o cumplimiento se divide entre el patrón o el trabajador. Estas no están definidas como una categoría en la Ley Federal del Trabajo, pero en la práctica se usa el término para describir las prestaciones donde ambas partes aportan algo. Unos ejemplos son las bipartitas y las tripartitas. Las bipartitas son beneficios sostenidos ante dos partes, normalmente el patrón y el trabajador, y posteriormente están las tripartitas, que son beneficios financiados por tres partes. Existen diferentes tipos. Existe el contrato individual, que es un acuerdo entre un trabajador y un patrón con condiciones personales de trabajo. También está lo que es el contrato colectivo, que es un acuerdo entre un sindicato y un patrón o empresa que fija condiciones para todas las personas sindicalizadas. Un contrato individual incluye datos del trabajador o patrón, puestos, jornadas, salarios, prestaciones, el lugar donde se va a trabajar, obligaciones y causas de terminación. También el contrato colectivo incluye algo similar: salarios, tabuladores, jornadas, prestaciones generales, categorías, reglas y más. También se menciona un artículo muy importante, que es el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, ya que establece los elementos obligatorios que debe de llevar todo contrato, como lo son datos de trabajador y patrón, tipo de contrato, servicios a realizar, lugar y jornada donde se va a realizar, salarios, prestaciones, fecha de inicio y condiciones de capacitación. Como tal, este no regula al colectivo, pero el contrato colectivo también debe respetar lo que marca la Ley Federal del Trabajo en general. En dado caso que el contrato se llegara a incumplir, si se incumple, nos podemos guiar con la Ley Federal del Trabajo sobre qué es lo que podría pasar. Debe de nacer una responsabilidad para quien lo incumple. Puede haber rescisión de contratos sin responsabilidad para la otra parte, depende de la ofensa.
Si el patrón incumple, debe de pagar una indemnización o reinstalar al trabajador. En dado caso, al ser inverso y el trabajador es quien incumple, pueden aplicarse sanciones o rescisión de contrato. También la autoridad laboral puede llegar a intervenir o aplicar multas al patrón según sea el caso. También podemos ver que hay cierta duración en algunos contratos. Existe el indeterminado, que es sin una fecha de término, el tiempo determinado, que es hasta la fecha pactada en la que se quede en el contrato, por obra determinada, que dura lo que dure la obra, y por temporada, que es en cada época de actividad recurrente. Los patrones deben de seguir ciertas órdenes sanitarias para proteger la salud del personal, respetar las relaciones laborales, pagar lo que corresponda durante estas suspensiones y no exigir la asistencia, ya que esto está prohibido, y aplicar pues ciertas medidas alternativas de trabajo. Uno de los temas principales fue cuando se presentó el COVID-19, ya que este activó en la práctica las reglas de contingencia sanitaria que mucha gente no conocía. Se ordenó suspender actividades no esenciales, los patrones debían aplicar medidas de salud y protección, se impulsó el teletrabajo y no podían despedir por causas de la pandemia. Debían respetar las prestaciones y pagos conforme a la Ley Federal del Trabajo. El artículo 427 y 168 fueron esenciales, ya que el 427 permitía suspender temporalmente las relaciones laborales, ya sea por contingencia sanitaria, y el 168 obligó al patrón a proteger la salud del personal ante riesgos como lo fue este virus. Eh, Esto nos fue dando un marco fundamental, pero muy básico, sobre qué hacer en las contingencias, como la que se presentó hace 5 años. También otro tema importante fueron la suspensión de relaciones laborales, ya que si la suspensión es ordenada por la autoridad, se nos debe de pagar el salario mínimo hasta por lo menos 30 días. Si la suspensión no es oficial, la empresa debe de pagar un salario completo. Y aunque no existe una obligación legal alguna, algunas empresas están analizando la posibilidad de pagar una cantidad mayor al salario mínimo durante esta suspensión. Las cuotas obrero-patronales, que eso fue una gran preocupación, se estableció que se deben de seguir pagando, puesto que la relación laboral aún continúa activa. Otro punto importante en los regresos fueron los insumos, tanto para protección de trabajadores y como de otras personas externas a la empresa. El patrón, como obligación, debe de proporcionar los insumos y medidas de protección al regresar tras esta contingencia. Las incapacidades por maternidad, estas tienen derecho a las trabajadoras. Tienen derecho a 84 días de descanso antes y después del parto con pago del IMSS al 100%. Para recibirlo necesita tener 30 semanas cotizadas y presentar el certificado médico de incapacidad por maternidad del IMSS. El empleo se conserva y no puede ser despedida, y la empresa debe evitar tareas riesgosas y respetar sus derechos al regresar. Este subsidio se obtiene por parte del IMSS. El camino es bastante directo, así como seguir un pequeño mapa con 3 pasos. El primero es acudir al IMSS para un control prenatal. El segundo, obtener un certificado de incapacidad por maternidad. Posteriormente, es cumplir con los requisitos que solicita el IMSS, como lo es tener 30 semanas cotizadas, estar vigente o cotizando y entregar el certificado al empleador. Posteriormente, el IMSS va a pagar este subsidio. En dado caso de no contar con las 30 semanas, el pago del salario íntegro quedará a cargo del patrón. El IMSS no paga el subsidio, pero sí presta la atención médica. También existe la opción de transferir semanas. La transferencia de semanas permite mover hasta 4 semanas de la incapacidad prenatal al postnatal. Se pide ir directamente al médico del IMSS antes de que inicie la incapacidad y queda asentado en el certificado que se estaría entregando al patrón. En ocasiones, esto se puede negar si hay riesgo en el embarazo o alguna complicación que se pueda llegar a presentar, o si se pide después de iniciar la incapacidad. Otra opción es que el patrón no dé su consentimiento a la transferencia de semanas. También existe la opción de que esto sea en privado. ¿Esto qué quiere decir? Que sea atención privada o atención externa. El IMSS sigue pagando el subsidio si se cumplen con los requisitos, pero no reembolsa este tipo de gastos. En los derechos laborales y de descanso por maternidad se mantienen, y debes de seguir tus controles con el IMSS para recibir este certificado. En dado caso que el parto suceda entre la semana 23 y 24, el IMSS va a ajustar la incapacidad postnatal. Se sigue recibiendo el subsidio, se conserva el empleo y la antigüedad, simplemente el certificado estaría recibiendo una modificación. En dado caso que todo este seguimiento sea externo, para recibir el subsidio por maternidad se deben de presentar los certificados oficiales del IMSS para garantizar el pago y la conservación del empleo y la antigüedad. Para que se pueda solicitar este subsidio, el primer paso que debemos hacer es acudir al IMSS con identificación y número de seguridad social, solicitar esta incapacidad indicando la fecha de probable parto, se evalúa y se emite el certificado, y posteriormente este certificado debe de ser entregado al patrón para poder empezar a recibir el subsidio. Es ilegal que nos soliciten el certificado de no embarazo constitucional, ya que esto nos protege. ¿Por qué? Porque protege los derechos humanos y prohíbe la discriminación, y junto con el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, aplica esos derechos al trabajo, garantizando que sea digno, seguro, justo y libre de hostigamiento sexual. También podemos decir que mobbing y acoso sexual suena igual, pero es muy diferente. Son diferentes, ya que el objetivo y la naturaleza del acoso no es la misma. El mobbing es un acoso psicológico o social en el trabajo. Se centra en humillar, aislar o presionar a la víctima, pero no tiene necesariamente algún contenido sexual. En cuanto al hostigamiento sexual, es un acoso con connotación sexual, donde los comentarios, gestos o acciones buscan intimidar, presionar, incomodar o degradar a la víctima por su sexo o sexualidad. En pocas palabras, la diferencia está en la motivación y el tipo de conducta. Uno es laboral, psicológico, y el otro es sexual. Ahora, el mobbing laboral es un acoso psicológico o social repetido en el trabajo, que humilla y aísla o presiona al trabajador, afectando su salud, bienestar y desempeño laboral, afectándolo muy seriamente. Tenemos distintos tipos de mobbing. Uno es el horizontal. El horizontal es el acoso entre compañeros de igual nivel, mediante burlas, exclusiones, rumores, sabotajes al trabajo, afectando la salud y el desempeño del trabajador. El otro que tenemos es el mobbing vertical. Este es el acoso laboral entre personas de diferentes jerarquías, y este lo podemos dividir en dos: el descendente, que es un superior, acosa a un subordinado, y el ascendente, que es un subordinado, acosa a un superior. La diferencia está en quién ejerce el acoso dentro de la jerarquía. También podemos encontrar otros tipos de mobbing, como lo son
por intención o método estratégico planificado para desplazar un disciplinario perverso, que es disfrazar de corrección, y de dirección o gestión, que es uso de poder por líderes para controlar o presionar. Muchas veces no sabemos diferenciar esto. ¿Cómo saber si es mobbing o cómo lo denuncio? Las señales de mobbing pueden ser acoso repetido, humillaciones, aislamiento, sobrecarga o sabotajes afectando la salud y el desempeño, que lo hemos mencionado varias veces durante este tema. Ahora, ¿cómo lo denuncio? ¿Cómo saber a dónde acudir? Lo ideal es que podamos documentar evidencias para nosotros tener pruebas, ya sea reportar a recursos humanos o acudir a la Profedet, y si es necesario, pues iniciar un juicio laboral para detener esto. Otro tema similar es el hostigamiento o acoso sexual en el trabajo. La Ley Federal del Trabajo también tiene una protección contra esto. El hostigamiento o acoso sexual en el trabajo está regulado en los artículos 3 bis, 133 bis y 134 bis de la Ley Federal del Trabajo, que obliga al patrón a prevenirlo, sancionarlo y mantener un entorno laboral seguro para todos. También una parte muy importante de esto es la NOM 035, que complementa a la Ley Federal del Trabajo al exigir a los patrones a prevenir, identificar y atender riesgos psicosociales, incluyendo hostigamiento y acoso sexual, garantizando un entorno laboral seguro y saludable. El no cumplir con estas normas también equivale a algunas multas, como lo son multas por hostigamiento sexual o incumplimiento de la NOM 035, que van desde los 250 hasta las 5.000 UMAS, según la gravedad y el número de trabajadores afectados. Cuando hablamos sobre la Ley Federal del Trabajo, también un tema muy importante a tocar son las NOM o las normas oficiales mexicanas, ya que son reglas obligatorias que establecen requisitos de seguridad, salud, calidad y protección para personas, productos o servicios. Estas están fundamentadas en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y deben de revisarse cada 5 años. Muchas de las veces confundimos lo que son las NOM y las NMX. Esto no se debe de confundir. Las NOM son obligatorias y regulan la seguridad, salud y calidad, mientras que las NMX son voluntarias y buscan estandarizar procesos y mejorar la calidad. A continuación, dejamos algunas características, requisitos y la clasificación de las NOM. Al hablar sobre la Ley Federal del Trabajo, también una de las normas más importantes con una gran relevancia es la NOM 035. Esta es una norma mexicana que busca prevenir riesgos psicosociales en el trabajo, como lo pueden ser estrés, violencia o cargas excesivas de trabajo. También busca promover un ambiente laboral saludable. Este obliga a las empresas a identificar riesgos, atender a trabajadores afectados, mejorar el entorno organizacional y mantener registros de este. Las obligaciones varían según el tamaño de la empresa, ya sea micro, pequeña o grande. Es aplicable a todos los centros de trabajo dentro del territorio. Justamente está fundamentada en algunos artículos, como lo es el artículo de la Ley Federal 132, que obliga al patrón a cumplir las normas de seguridad y salud, que incluye la norma 035. También está el artículo 994, que establece multas al no cumplir las normativas 035, y el artículo 992, que señala la responsabilidad del patrón para aplicar normas, como lo es la NOM 35. Lo que busca la NOM 35 es reducir el estrés laboral, que es un riesgo psicosocial que lo podemos encontrar dentro de la NOM 035 y lo busca prevenir. Justamente los artículos ya mencionados, 132, 992 y 994 de la Ley Federal del Trabajo, obligan al patrón a cuidar la salud del trabajador, cumplir normas, como lo es esta, y establece multas si no controla los riesgos, como el estrés. El objetivo de la NOM, como ya se ha mencionado, su principal objetivo es prevenir los riesgos psicosociales, como lo es el estrés laboral, para proteger la salud mental de los trabajadores y mejorar el ambiente laboral. Como podemos ver, los centros de trabajo son esenciales para prevenir riesgos psicosociales, proteger la salud mental de los trabajadores y fomentar un ambiente laboral saludable. También, una de las normas que son muy mencionadas es la NOM 034, ya que se establece las condiciones de seguridad para que los trabajadores con discapacidades puedan acceder y desarrollar sus actividades sin ningún problema. Los centros de trabajo, incluyendo espacios, accesibilidad, señalización, capacitación y planes de emergencia. Justamente se menciona el análisis de compatibilidad en la NOM 034. Esta es una evaluación que determina si un trabajador con discapacidad puede desempeñar un puesto de manera segura, identificando ajustes necesarios para proteger su salud y su seguridad. Es importante porque garantiza que los trabajadores con discapacidad puedan realizar sus labores de manera segura, eficiente, evitando riesgos, accidentes o lesiones para el trabajador, promoviendo inclusión y el bienestar laboral. La accesibilidad universal permite que todos los trabajadores, incluidos los que tienen discapacidad, accedan y usen los espacios de manera segura, promoviendo la inclusión y el cumplimiento de la NOM 034. El permiso de paternidad y adopción. ¿Qué es el permiso de paternidad? Es un derecho que tiene un trabajador a tomar días libres con goce de sueldo cuando nace su hija o hijo o cuando recibe una niña o niño en adopción. Es un pequeño respiro para acompañar el comienzo de una nueva vida. También tenemos lo que es el descanso o permiso de lactancia. Este es el derecho de la trabajadora a tener un tiempo dentro de su jornada para amamantar y extraerse leche sin perder el salario. La pensión alimenticia es el dinero que una persona debe aportar para cubrir las necesidades básicas, ya sean de sus hijas, hijos u otros dependientes. El artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo permite que este monto se descuente directamente del salario del trabajador cuando un juez lo ordena o una autoridad. El INSONACOT es una institución de gobierno que otorga créditos accesibles a las personas trabajadores formales.